España, muy buenos días en México. Quiero, antes de empezar mi conferencia, agradecer a la Asociación de Profesionales de Derecho Organizacional de México la invitación que me ha hecho para participar en este foro iberoamericano. Y antes de empezar, quiero hacer una pequeña introducción sobre los temas que voy a tratar. Mi ponencia se va a centrar sobre todo en aquellas organizaciones que atienden a personas vulnerables, principalmente personas mayores o personas con discapacidad. Y principalmente la ponencia se va a dividir en 6 grandes bloques. En primer lugar, haré una introducción. En segundo lugar, hablaré de los cambios que la pandemia ha obligado a realizar en las organizaciones mencionadas. En tercer lugar, voy a hablar de algunas experiencias vividas, casos de aciertos y desaciertos. En cuarto lugar, una breve puntualización o unas pinceladas sobre algunas cuestiones bioéticas que se plantean en este tipo de organizaciones. Un breve apunte también como siguiente apartado sobre los costes que ha supuesto esta pandemia a este tipo de organizaciones y terminaré tratando de hacer un pequeño apartadito sobre las conclusiones de todo lo que expondré a continuación. Pues, como todo el mundo sabe, que la realidad empresarial ha cambiado drásticamente con la irrupción de la pandemia que estamos viviendo, afectando de una forma muy grave a la economía mundial en la práctica totalidad de los sectores, pero de una forma destacada en el sector social o sociosanitario. Y dentro de este sector, aquellas empresas o aquellas organizaciones del tipo que sea que se dedican a la prestación de servicios residenciales a colectivos vulnerables, como el de las personas mayores o aquellas con discapacidad. En estos sectores, el impacto producido por el COVID-19 incide de lleno en las estructuras de las organizaciones a diferentes niveles, pero también en la vida de los usuarios, cuya integridad y su propia vida dependen precisamente del buen funcionamiento de la organización. La nueva realidad ha obligado a los estados a adoptar medidas excepcionales que afectan a derechos fundamentales de todos. En concreto, en España se optó por decretar el estado de alarma el 14 de marzo del año 2020, prorrogándose 2 veces más posteriormente. Y como consecuencia de ello, como consecuencia de la declaración de este estado de alarma, todos los españoles nos vimos obligados a confinarnos en nuestros domicilios sin poder salir, salvo para aquellas cuestiones tasadas que expresamente se permitieron. Una vez levantado el estado de alarma, se inició una desescalada hacia lo que se ha venido a denominar nueva normalidad, pero en los últimos meses esto no significa que las medidas hayan desaparecido del todo, sino que se han ido suavizando o endureciendo de nuevo en función de cómo se encontrase la situación en cada momento y lugar, atendiendo siempre a la existencia y número de rebrotes de la enfermedad. El COVID-19 ha afectado, por lo tanto, de forma general a toda la población y de forma especial a aquellos que han sido calificados como especialmente vulnerables, entre ellos, como hemos dicho, las personas mayores y aquellas con discapacidad, y dentro de estos, los que residen en centros sociosanitarios. A lo largo de estos meses, el Estado español ha ido adoptando diferentes medidas para garantizar supuestamente la protección de estos colectivos, y el resultado ha sido que las medidas que se les ha impuesto y se repiten con los rebrotes son mucho más restrictivas que las acordadas, son mucho más restrictivas para estas personas residentes en este tipo de organizaciones que para las acordadas para el resto de la población, incluso para aquellas personas que, aun teniendo el mismo perfil que los residentes en estas instituciones, viven, sin embargo, en sus domicilios particulares. La medida más drástica, la que se ha adoptado en primer lugar, fue la del cierre de los centros residenciales y el aislamiento de sus residentes en sus propias habitaciones, de las que no han salido en todo el tiempo que ha durado esta medida. Esto, sin embargo, no se dio con las personas que con el mismo perfil viven en sus domicilios, como he dicho. Por lo tanto, las organizaciones han tenido que adaptar sus normas de funcionamiento a la normativa estatal o comunitaria impuesta, y en este sentido tenemos que destacar que la primera gran contradicción con la que se ha encontrado deriva de la oposición entre estas nuevas normas con los tratados y con las recomendaciones internacionales. Así, mientras las medidas de protección adoptadas por el Estado español obligan al aislamiento, la declaración conjunta emitida el 1 de abril de 2020 entre el presidente del Comité Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad recordaba expresamente a los Estados la obligación de adoptar medidas que acelerasen la desinstitucionalización de las personas
Es decir, justamente lo contrario de lo que se hizo y de lo que como consecuencia de los rebrotes se está volviendo a hacer, a pesar de lo que están pidiendo las asociaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad. Por una parte, la sectorización de las residencias, creando grupos de residentes estancos clasificados en 4 grandes grupos en función de la presencia y o contacto con la enfermedad. Esto vino impuesto por una de las primeras normas que se dictaron después de decretarse el estado de alarma en España y que se dictaron precisamente para regular el funcionamiento de las residencias a partir de ese momento. Otro de los cambios fue la ubicación en la zona de aislamiento que se tuvo que crear de todo tipo de personas infectadas o con sospecha de infección, con independencia de si presentaban o no deterioro cognitivo o de ambulación errática, por ejemplo, y todo esto también por indicación de la autoridad sanitaria. Otro de los cambios dentro de la organización fue la minimización al máximo de los profesionales encargados de varios grupos, evitando la rotación de personal asignado a diferentes zonas de aislamiento. Es decir, se intentaba que siempre los mismos profesionales asistiesen a los mismos grupos de personas, entre otras cosas para evitar principalmente el contagio entre unos y otros. El cierre de las zonas comunes y la eliminación de todas las actividades grupales y de fisioterapia o de terapia ocupacional, la realización de las actividades dentro de la habitación, por lo tanto, siempre, y además intentando que siempre fuera por parte del mismo profesional. Por otra parte, otro de los cambios que hubo que incluir o que se sufrió dentro de las organizaciones fue la necesidad de facilitar videollamadas a las familias a través de teléfonos y tablets. En algunos casos, algunas organizaciones pues, decidieron también colocar televisores en las habitaciones de aquellos que no tenían. También hubo un cambio en cuanto a la organización de las salidas de los residentes de sus habitaciones, que debían de hacerse de uno en uno para tomar el aire, siempre acompañados del personal para que comprobara comprobase la inexistencia de contacto con otro residente o con personal no asignado a su sector. Hubo que hacer un cambio también en el servicio de comidas, que pasó a ser en las habitaciones, y en algunos casos se optó por utilizar material desechable. Sobre este tema volveremos después. Y también dentro de la organización, pues otro de los cambios fue el cierre del centro a toda persona ajena a la organización o no indispensable para el funcionamiento del centro. Y otro de los cambios dentro de la estructura de la organización, pues lógicamente fue la limitación de las visitas y salidas del centro al máximo. Entre los cambios económicos, pues nos encontramos que la necesidad de gestionar todos estos cambios ha implicado para las organizaciones el desembolso de importantes cantidades de dinero para obtener los recursos inmateriales y humanos exigidos por la normativa de aplicación. Los presupuestos anuales de cada organización, por lo tanto, tuvieron que ser cambiados imperativamente para poder dotar a los centros de todos los medios de prevención necesarios y a sus trabajadores de los EPIs reglamentarios, como mascarillas, pantallas, geles hidroalcohólicos, guantes, batas y buzos desechables, etcétera, a un coste que al principio, además, llegó a ser astronómico ante la escasez de ciertos productos en el mercado, como por ejemplo las mascarillas. La sectorización por plantas también ha supuesto en algunos casos desembolsos económicos para garantizar el aislamiento y la seguridad de los propios residentes. Pensemos el perfil de personas que viven en este tipo de instituciones, como he dicho, muchas de ellas erráticas o con conductas un poco, pues eso, erráticas y demás, y por lo tanto pues no bastaba solamente con hacer separación en abstracto, sino que físicamente hubo que conseguir esta sectorización de manera que la seguridad de los residentes se garantizasen. Por otra parte, algunos centros han invertido también en materiales para garantizar la separación de residuos o elementos que hayan podido ser contaminados, por ejemplo, el material desechable, de la vajilla, por ejemplo, de la cristalería o algún tipo de bolsa hidrosoluble para la lavandería, etcétera, etcétera. Otro gasto extraordinario ha sido el relativo a la partida de tecnología, al verse obligadas las organizaciones a adquirir ese tipo de tablets, teléfonos, televisores, etcétera, para facilitar el contacto de las personas con el exterior, pero sin duda uno de los costes más elevados es el relativo al personal, que por una parte debía seguir ajustándose al ratio mínimo ordinario marcado por la normativa en vigor, el que se exige para la acreditación de los centros, y por otro lado cumplir con las medidas de prevención y aislamiento impuestas por la pandemia, de tal manera que aquel trabajador que hubiera dado positivo a la enfermedad pudiera permanecer aislado en su vivienda, pero también que se pudiera dar el aislamiento de aquellos otros trabajadores que hubieran tenido contacto con él. La gravedad de la situación ha sido de tal magnitud que además estas organizaciones, en cuanto a los recursos humanos, se han encontrado con un problema añadido,
cuál fue la dificultad para encontrar personal, sobre todo de atención directa, es decir, personal del sector sanitario, como auxiliares, enfermeras, médicos, etcétera, para poder sustituir las bajas laborales, puesto que el sector se vio absolutamente desbordado y este tipo de profesionales eran requeridos para asistir a hospitales, centros de salud, etcétera, por lo que, bueno, pues finalmente la normativa permitió, y así lo fueron haciendo estos centros, la contratación de profesionales que se pudieran incorporar al mercado laboral, aun cuando todavía no hubieran adquirido la titulación correspondiente o cuando su título no hubiera sido homologado en España por personas que lo hubieran obtenido fuera del país, por ejemplo. Otros gastos imprevistos que han tenido que asumir son aquellos relativos a productos o elementos de limpieza y desinfección nuevos, como máquinas de ozono en algunos casos, o también otro tipo de gasto en el que se debió de incurrir fue pues, la instalación o la compra de oxígeno, y esta fue una compra, bueno, entre comillas, obligada por la negativa discutida, pero la negativa que existió a que las personas mayores y las personas con discapacidad fueran derivadas a los hospitales. Este tema también podemos ver un poco más adelante. Se han tenido que implantar nuevos protocolos, en especial a quienes trabajan en la zona de aislamiento, generándose circuitos de retirada de los EPIs y desinfección de los trabajadores, es decir, generándose circuitos diferenciados de zonas limpias, zonas sucias. El protocolo de acceso al centro también ha tenido que cambiar con la inclusión de la obligación de toma de temperatura a todos los trabajadores que entran a trabajar. El cambio también en los tiempos de descanso de los trabajadores, evitándose que se produzcan en grupos estos descansos. Por otra parte, el aislamiento de los residentes en sus habitaciones ha obligado también a prestar una atención mucho más centrada a la persona, con todas las ventajas que ello conlleva, pero también con algún inconveniente. También ha tenido que haber necesariamente modificación en los protocolos de servicio de restauración, limpieza, mantenimiento y recepción de pedidos, modificación obligada también en el protocolo de visitas, salida y comunicación de los residentes, y fundamental también el cambio en el protocolo de decesos, especialmente para la retirada de los cadáveres del centro, aspecto que también se ha visto enormemente dificultado debido a la saturación de las funerarias en los momentos álgidos de la pandemia. Como ejemplos de experiencias vividas, que sería el tercer bloque de mi ponencia, de aciertos y desaciertos, pues quería hacer mención a que, bueno, lógicamente la llegada de la pandemia ha encontrado a todas las organizaciones con el pie cambiado y con la necesidad de adoptar decisiones con carácter urgente y sobre la marcha. Es cierto que muchas de estas decisiones debían adoptarse con carácter improrrogable, pero quizá otras decisiones que se fueron adoptando podían haber esperado un poquito más, pues entre otras cosas porque no eran obligatorias, no eran preceptivas. Sin embargo, algunas de estas decisiones se fueron tomando pues por miedo, por no querer enfrentarse con decisiones bastante cuestionables desde el punto de vista legal, o con las administraciones, que en muchos casos son los verdaderos proveedores de los clientes o los usuarios de los centros. Se estableció un sistema de cribado para atención a personas, a pacientes en los hospitales, sobre todo en urgencias, y se dio la orden de que las personas mayores o las personas con discapacidad no fueran atendidas en estos servicios de urgencia, sino que se devolviesen o no saliesen directamente de los centros en los que vivían. Algunas comunidades autónomas optaron, cuando ya empezó a ser muy criticado este tipo de medidas, por intentar medicalizar estos centros, y entonces exigieron pues, que este tipo de organizaciones contasen con medios como, por ejemplo, instalaciones de oxígeno, que a priori en la grandísima mayoría de los casos no son obligatorias. Una organización donde ordinariamente se tienen botellas de oxígeno en sus departamentos de enfermería para atender situaciones urgentes o puntuales, desde la más alta dirección se decidió hacer una compra masiva de botellas de oxígeno muchísimo más grandes con unos con unos compensadores que fueran apropiados para atender a los enfermos con el COVID-19, porque las botellas normales no servían para esta enfermedad. ¿Qué ocurre? Que manejar este tipo de equipos requiere formación y requiere experiencia. Entonces, muchos directores de centros avisaron que no iban a atender a esta orden porque suponía pues, un elemento de riesgo para los propios trabajadores y para los residentes. Entonces,
pues directamente optaron porque, a pesar de que la compra masiva se hizo por la Dirección General de la organización, optaron por no utilizarlo. Este tipo de gasto es un gasto bastante importante, no es banal, y además con el problema de que una vez comprada el oxígeno, y además dándose la circunstancia de que posteriormente las administraciones decidieron que sí iban a atender a todo el mundo en los hospitales, este gasto realmente al final resultó inútil y además era imposible de devolver este oxígeno, porque el oxígeno es un medicamento y no admite ningún tipo de devolución, con lo cual el coste fue bastante importante y se añadió a todo lo que ya necesariamente tenía que, gastos con los que necesariamente las organizaciones se tenían que enfrentar, ¿no? Y en algunos casos se decidió que se cambiaba la vajilla, se dejaba de utilizar la vajilla normal y se pasaba a utilizar vajilla desechable, con el coste que esto tiene en nuevo material, aunque este material en principio no sea demasiado caro, con la bajada, digamos, de calidad del servicio, porque este material nuevo pues, no garantiza la temperatura, la estabilidad del material pues, no tiene nada que ver con el material normal, etcétera, etcétera, y todo esto se hacía con el objetivo de evitar contagios. Sin embargo, lo cierto es que la pandemia también ha dejado importantes enseñanzas que también tienen que ser valoradas de cara al futuro. Por ejemplo, la sectorización se ha visto en términos generales como algo positivo, porque de hecho se han creado pequeñas residencias en grandes residencias, lo que ha facilitado dentro de las limitaciones expuestas una mejor atención centrada en la persona. El personal asignado ha sido estable, casi fijo, no admitiendo rotaciones dentro de quienes se asignaban a cada grupo de residentes, convirtiéndose así en sus referentes y evitando y minimizando equívocos, porque, bueno, pues porque los trabajadores conocían mucho mejor a sus residentes y esto también disminuye errores, por ejemplo, en la toma de medicación, comidas, en pérdida de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, eso mejora el servicio. Y por otra parte, además, el residente, estas personas vulnerables, tienen a esos trabajadores fijos siempre como su referente. Por otra parte, se ha aprendido también que la utilización de las nuevas tecnologías, la de videoconferencia, videollamadas, han sido muy útiles, o son útiles para mejorar el bienestar de residentes y familias, incluso en periodos de normalidad, ya que a veces el teléfono no es suficiente. Ha permitido conocer más profundamente a los familiares en su interactuación con los residentes y en este sentido se ha observado que cambia profundamente en la adaptación al nuevo sistema. Y bueno, la primera duda que surge, ¿no?, es si realmente es ético encerrar a estas personas o si cabe hacerlo para proteger a las demás aunque no se esté contagiado, ¿no? Y sobre todo si es ético hacerlo cuando se están tomando estas medidas con carácter general, sin ningún tipo de diferenciación y sobre todo cuando otras personas con esos mismos perfiles tienen unas medidas mucho menos estrictas siempre que vivan en sus domicilios, ¿no? Y aquí además es que es la propia normativa la que impone la medida, ¿no? En definitiva, la pandemia en este sentido ha colocado en un primer plano la realidad de este tipo de organizaciones que demuestra, bueno, que es un sector infravalorado, que las administraciones invierten o pagan muy poco a un sector que debe ser considerado de primera necesidad, lo cual redunda eso en pago de salarios muy bajos y ello da lugar a una alta rotación de personal con una escasa formación que está afectando de una forma decidida al servicio y a los cuidados prestados a las personas vulnerables. El aislamiento ha sido una medida excesiva que ha discriminado a las personas residentes en centros frente a las que viven en sus domicilios. Se ha evidenciado también que la gran vulnerabilidad se encuentra en las instituciones y en menor medida en las personas ahí residentes, como acabo de decir. Se ha discriminado a estos colectivos por el hecho de pertenecer a los mismos sin más, cayendo en la generalización y en la objetivización de las personas, lo cual supone un retroceso en el modelo de atención basado en el enfoque de derechos humanos. Con el ánimo de proteger se ha perjudicado seriamente a muchas personas residentes en centros. Es decir, al aislarlos no solamente se le ha privado de su derecho a comunicarse, de su derecho a la libertad, sino que además se les ha privado de su movilidad, se le ha impedido hacer otro tipo de actividades, con lo cual, bueno, pues a veces parece que de tanto proteger estamos matando, ¿no? Es necesaria una mejor coordinación entre las altas direcciones de las empresas y el resto de la estructura organizativa. Y por último, que se han de valorar alternativas más imaginativas para garantizar la integridad y la vida en los centros ante nuevos rebrotes. Y con esto ya termino.
Muchas gracias.